Bueno, si ustedes se ven, yo les anoté aquí arriba los puntos importantes que debemos estudiar hoy. Entonces, fíjense que aquí dice aplicaciones de la derivada. Tenemos un primer punto donde vamos a analizar el crecimiento y decrecimiento. Pero por supuesto, cuando yo hablo de crecimiento y decrecimiento, me estoy ubicando en el crecimiento y decrecimiento de una función. Vamos a calcular los extremos de funciones, donde me van a dar puntos máximos y puntos mínimos de una función. Vamos a analizar la concavidad y la inflexión. Y por último, los criterios de segunda derivada. ¿Hay alguien que tiene prendido por allí el micrófono? Ah, era yo, futuro. Ya. Entonces pongan atención. Resulta de que yo voy a hacer aquí un gráfico. Voy a hacer uno aquí y voy a hacer otro aquí. Ya va. Me está estorbando aquí algo. Vamos a volver aquí. En esta parte tengo que ir poco a poco porque es bastante material que necesitamos revisar. ¿Ok? Entonces vamos a ¿Qué es trazar ahí? aquí. Disculpa. ¿Ah? Síntesis, o sea, sin la 4. Criterio de segunda derivada. Vale, gracias. Ok, entonces aquí voy a trazar otra línea. Aquí voy a trazar el eje Y. Y aquí voy a trazar el eje Y. Y los vamos a identificar. Como siempre, yo vengo y le digo, bueno, este que está aquí es el eje Y, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje X. Esto es para que entiendan de qué se trata. Supongamos que yo tengo esta función que hace esto. Y supongamos que yo tengo una función que hace esto. Vamos a hacerla un poquito más larga esta. Esta que hace esto. Si ustedes pueden ver, en esta función, yo puedo colocar un punto aquí y un punto aquí. Ahora, si yo proyecto hacia abajo, yo sé que esto va a tener un valor x1 aquí. Y si yo proyecto aquí hasta abajo, esto va a tener un valor x2 aquí, es decir, que se corresponde aquí. En este caso podemos ver indudablemente que x2 va a ser mayor que x1. De igual forma, si yo voy a estar aquí y yo coloco un valor aquí y coloco un valor aquí, aquí yo voy a tener un valor x1 y aquí un valor x2. Y por supuesto, si ustedes visualizan, aquí x2 sigue siendo mayor que x1. ¿Por qué? Porque está más a la derecha. Voy a quitar esta y de aquí, la voy a poner por otro ladito para que no me estorbe. Si yo veo la imagen de esto aquí, esto me daría la función evaluada en x1. Aquí. Para que me dé esto, pues. Y si yo proyecto aquí, esto me da aquí la función evaluada en x2. Para que me dé esto que está aquí. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo x2 que es mayor que x1, miren, como si yo tuviera aquí 3 y aquí 2, eso va a implicar de que la imagen en x2 está más arriba, es mayor que la imagen en x1. Entonces, en este caso, nosotros podemos concluir de que la función f de x crece. Es creciente. Ahora, en esta parte que está aquí, esta es la imagen x1. Y esta es la imagen x2. Quiere decir que si yo proyecto aquí, yo tengo por aquí a la función f de x1. Y si proyecto aquí, tengo f de x2. ¿Qué quiere decir? Que x2 sigue siendo mayor que x1. Pero eso va a implicar ahora de que ahora f de x2, en vez de ser mayor, va a ser menor que f de x1. ¿Por qué? Porque está por debajo. F de x1 es este y f de x2 es este que está aquí. Aquí en este caso podemos decir nosotros que la función decrece. ¿Ok? En los libros también aparece como decreciente. Entonces uno viene y dice, bueno, ¿de qué manera vamos a estudiar esta parte? Resulta que en el libro hay toda una teoría, pero necesitamos adelantar esto.
Y yo les hice un resumen, y el resumen es el siguiente. Si yo tengo una función derivada en x, y digo que esa función es positiva mayor que 0, en algún intervalo y yo voy a colocar por aquí y 2 puntos, un intervalo, y lo voy a colocar abierto, necesariamente abierto siempre. Entonces, esto va a implicar de que la función f de x a la cual yo le calculé la derivada va a ser siempre creciente y va a crecer en el intervalo y. Podemos tener una segunda conclusión y decir que si yo tengo una función derivada en x y esta función es negativa en un intervalo y, de aquí yo puedo concluir que la función f de x, en vez de crecer, decrece. ¿En dónde? En el intervalo y. Esto venimos y lo encerramos porque es el resumen con el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces no perdamos de vista. Si la derivada es positiva, la función crece. Si la derivada es negativa, la función decrece. Hagamos un ejemplo, porque con los ejemplos es que nosotros podemos visualizar esa situación. Supongamos que yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 3. Y yo quiero analizar dónde ella crece y dónde ella decrece. El primer paso es calcular la derivada. Cuando yo calculo la derivada de esto me queda que es 2x. La derivada de esta, aplicando el múltiplo constante, me queda 4. Y la derivada de esto es 0. Ah, pero yo tengo que ver qué ocurre, porque dice aquí, lo que está encerrado en azul, que tiene que ser positivo o tiene que ser negativo. Entonces yo vengo y digo, f' de x tiene que ser positivo. Y eso se va a cumplir si y solo si, y tengo que resolver esto. Que la derivada, que es esto que me dio, tiene que ser mayor que 0. Y eso se cumple si y solo si 2x es mayor que 4. Es decir, voy a resolver esta inecuación. Y eso se cumple si y solo si x es mayor que 4 partido en 2. Y eso se cumple si y solo si, continúo abajo porque no puedo aquí, x es mayor que 2. Cuando yo tengo de que x es mayor que 2, eso va a implicar de que x va a pertenecer a un intervalo que va a comenzar en 2 y se va a ir a más infinito. Si ustedes no lo quieren ver de esta manera, lo pueden ver como los x que son mayores que 2 y que son menores que más infinito. Tomamos otra hoja en la pizarra. Profesor, ¿Sí? ¿qué significaba la I en lo de arriba, en lo que estaba encerrado en la nube azul? Intervalo. Aquí está, mírenlo. Gracias. Un intervalo abierto, siempre. No lo olviden. Entonces acá yo tengo la función derivada, pero la voy a considerar ahora negativa. Y eso se va a verificar si y solo si el 2x menos 4, que es la derivada, ahora es negativo. Y se va a verificar si y solo si 2x va a ser menor que 4. Y eso va a verificar si y solo si x es menor que 4 partido en 2. Eso va a implicar, si y solo si, que x va a ser menor que 2. De aquí yo consigo de que x ahora va a pertenecer al intervalo que comienza en menos infinito y termina en 2. Quiere decir que x va a ser mayor que menos infinito y menor que 2. Si ustedes quieren, esta parte la pueden encerrar para que la tengan como en forma visual. Entonces, con esos dos podemos decir entonces, por tanto, 2 puntos. La función f de x crece, ¿dónde? En el intervalo, porque miren que aquí dice, crece en el intervalo. ¿Y cuál fue el intervalo que conseguí para los valores de la derivada positiva? Este que está aquí. Entonces ustedes dicen, crece en el intervalo que comienza en 2 y se va hasta más infinito.
y la función f de x va a decrecer o decrece entre el intervalo menos infinito y 2. Una forma de poder ver esto es haciendo la gráfica en GeoGebra. Vamos a compartirlo. Ya va. Entonces buscamos una hojita de GeoGebra y la tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí en el cintillo de entrada algebraica voy a escribir la función. Entonces la función original vale x al cuadrado, le resto 4x y le sumo el 3. Y si ustedes ven, miren, aquí está la gráfica de la función. Voy a ubicar algunos puntos importantes y voy a quitar los que no me interesan. Voy a quitar este que está aquí. Voy a quitar este que está aquí. Y voy a dejar solo este. Y a este le voy a colocar las coordenadas. Y le digo, bueno, denme las coordenadas, el valor. Si ustedes pueden ver la coordenada, ¿cuánto vale la coordenada en X? 2. Quiere decir que pongan atención. Cuando X viene de menos infinito y llega a 2, la función comienza aquí a bajar, miren. Y cuando llega a 2 aquí, precisamente que se va a dar infinito, la función comienza a subir. Es decir, que de este lado que está acá, nosotros pudiéramos decir que de este lado que está acá, la función aquí, en este lado, decrece. Pero de este lado que está acá, la función crece. ¿Por qué? Porque la función, si ustedes ven, aquí va bajando, va decreciendo, hasta que llega a donde aquí, al punto 2. Y cuando voy por aquí, la función ahora va creciendo. ¿A partir de dónde? Del número 2. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Ok, vamos a continuar acá. Entonces esto me confirma aquí de que de menos infinito a 2 está decreciendo la función y que de 2 a infinito la función crece. Pero esta es una función bien sencilla. Vamos a estudiar otra que tenga otras luces que estudiar. Entonces yo coloco por acá ejemplo y voy a colocar a una función g que también es un polinomio que es de la forma x a la 3 menos 6x a la 2 más 9x menos 2. Y voy a analizar a ver el crecimiento y decrecimiento. Entonces fíjense una cosa. Lo primero que hacemos nosotros es que derivamos. Al derivar me queda 3x a la 2. Aplico la regla de la potencia. Aquí aplico múltiplo constante y potencia, es decir, me queda 12x. Aquí aplico múltiplo constante y x, y aquí me queda 9, y este me da 0. Resulta que esta derivada... Este es un ejemplo, disculpe que la haya interrumpido. ¿Este es un ejemplo aparte del que estaba explicando delante o la continuidad? No, aquí dice, mire, ejemplo, otro. Vale. Cuando yo estoy aquí, yo tengo que analizar g' de x donde es positivo. Y también tengo que analizar g' de x donde es negativo. Para eso nosotros venimos y decimos, bueno, yo voy a tomar a la función g' de x y la voy a igualar a 0. Y ustedes dicen, profesor, ¿y para qué va a hallar eso a 0? Para hallar los puntos donde va a haber la división del intervalo. Entonces yo tomo aquí a la derivada y la igualo a 0. ¿Para qué dijo que iba a igualar a 0? Para hallar los puntos y separar los intervalos donde voy a estudiar. ¿Ok? Esos puntos que yo voy a hallar allí, los voy a colocar por acá. Se van a llamar puntos críticos. ¿Ok? Y esos puntos críticos es donde la derivada se anula. Entonces fíjense cómo lo vamos a calcular. Yo escribo 3x al cuadrado menos 12x más 9.
lo igualo a 0 y digo voy a factorizar. Y voy a factorizar con el número 3. Entonces yo digo, 3 que va a multiplicar a x al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Ahora voy a dividir todo por 3. Al dividir todo por 3, este se simplifica. ¿Y qué me queda? X al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Ahora voy a factorizar, pero voy a factorizar en x. Es decir, que abro par de paréntesis, igualo a 0, coloco x y digo, dos números que sumados me den menos 4, multiplicados me den 3. Y digo, bueno, los números son menos 1 y menos 3. ¿Por qué? Menos 1 menos 3 me da menos 4 y menos 1 por menos 3 me da 3. Ya cuando estoy aquí, ya puedo conseguir cuáles son los puntos críticos. Y los puntos críticos van a ser, el primero va a ser 1. ¿Por qué 1? Porque si yo sustituyo 1 aquí, esto me da 0. El segundo, 3. Si yo sustituyo 3 aquí me da 0. Y con estos puntos, que son los puntos críticos, yo voy a elaborar el intervalo. Entonces ustedes dicen, ¿y de qué manera voy a elaborar el intervalo? Fíjense cómo lo vamos a hacer ahora. Yo voy a pasar una recta. Y voy a decir, aquí está el número 1. Y aquí va a estar el número 3. Sé que por aquí esto va a menos infinito. Y sé que por aquí esto va a más infinito. Entonces aquí voy a tener el intervalo 1. Aquí voy a tener el intervalo 2. Y aquí voy a tener el intervalo 3. El intervalo 1, ¿de dónde a dónde va? Entonces ustedes dicen, son todos los x que son mayores que menos infinito, pero que son menores que 1. Y recuerden, siempre son abiertos. Aquí voy a tener el otro intervalo, que va a ser mayor que 1 y menor que 3. Y aquí voy a tener el otro intervalo, x, que va a ser mayor que 3 y menor que más infinito. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y se puede escribir de otra manera? Por supuesto, pero ustedes van a elegir cómo van a trabajar. Ahora observen algo. Si este intervalo es de 1 a infinito negativo, yo voy a escoger aquí algún punto, el que ustedes quieran. Un número decimal, un número negativo, el que ustedes quieran. Yo voy a escoger uno aquí. Y voy a decir que ese número que tengo aquí va a ser para mí el x igual a 0. Voy a escoger uno aquí. Y voy a escoger que este número para mí va a ser igual. Un número que esté entre 1 y 3, bueno, el 2. Y voy a escoger uno que está entre 3 e infinito. Bueno, voy a escoger el que le sigue, que es el 4. Vuelvo a insistir, yo puedo aquí escoger 1000. Yo puedo aquí escoger 0, entre 1 y 2, yo puedo escoger 1,1, 2,1, 2,99, pero que esté entre 1 y 3. Entonces ustedes dicen, ¿y eso se hace con qué finalidad? Tomemos otra hoja. Eso se hace con la finalidad de crear una tabla. Perdón, me interrumpa, pero ¿por qué no hizo esto en el ejercicio anterior? Porque en el otro anterior, nomás que había un solo punto, mírenlo. Este 2. Y era muchísimo más fácil de estudiar. ¿Ya? Bueno. Pero sin embargo, si usted quiere colocar el punto para que usted lo vea, no hay ningún problema. Usted viene y dice, yo trazo mi línea, coloco el punto que está aquí, que es el 2. Aquí son un intervalo menos infinito, menor que x, menor que 2. Y aquí 2 menor que x, menor que infinito positivo. Y si usted ve esto y ve esto, eso es lo que yo tengo aquí y que yo tengo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Sin embargo, ante cualquier duda, me gusta que hagan preguntas. Ahora nosotros vamos a crear aquí una tabla comparativa. Como son 3 intervalos, voy a hacer una entrada de una tabla con 4 filas. Entonces yo digo, bueno, yo voy a tener por acá
la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. Voy a cerrar aquí. Y en la primera parte voy a decir, aquí van a ir los intervalos. Y la cierro. Bueno, después la cerramos aquí. Aquí voy a colocar los puntos que escogimos, que se llaman valores de prueba. Valores de prueba. Aquí voy a colocar el signo de la función derivada. Y por último voy a colocar aquí a la función g de x para ver dónde crece y dónde decrece. Entonces yo vengo y digo, bueno, yo voy a cerrar ahora esto. Aquí está mi intervalo. Aquí está mi valor de prueba. Aquí está mi signo. Bueno, no me alcanzo aquí, pero no importa. Lo completamos luego aquí. Completamos, 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 completamos y completamos. Listo. ¿Cuál fue el primer intervalo que nosotros conseguimos? Lo voy a escribir en azul. El primer intervalo era desde menos infinito, menor que x, menor que 1. ¿Cuál fue el segundo intervalo? 1 menor que x y menor que 3. ¿Y cuál fue el otro intervalo? 3 menor que x y menor que infinito. ¿Cuáles fueron los valores de prueba que nosotros escogimos? Ah, bueno, aquí están. El 0, el 2 y el 4 en cada uno correspondientes de los intervalos. Entonces aquí coloco el x igual a 0, el x igual a 2 y el x igual a 4. Y vamos a ver el signo. Para ver el signo, yo voy a escribir nuevamente la derivada. La voy a escribir por aquí y digo, g' de x a mí me dio el resultado que era 3 que multiplica algo. No olvidamos del 3. Yo voy a considerar simplemente donde yo voy a sustituir los valores. Entonces digo, g' de x, voy a sustituir el primer valor, 0. Eso me da 0 al cuadrado, 4 por 0, y le sumo 3. ¿Cuánto me da eso? 3. Y 3 es mayor que 0. Es decir, que el signo de aquí es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tomar otro valor. Y digo, ah bueno, el segundo valor de prueba que está definido aquí es el valor 2. Y digo, g' evaluado en 2. Es 2 a la 2, menos 4 por 2, más 3. Si ustedes ven aquí, 2 a la 2 es 4. Y 4 más 3 es 7. Y 2 por 4 es 8. Pero como es negativo, menos 8 más 7 me da menos 1. Y ese es menor que 0. Quiere decir que el signo de la derivada es negativo. Voy con el último valor de prueba, que es el número 4. Al evaluar me queda que esto es 4 cuadrado, menos 4 por 4, más 3. Esto se cancela porque es 16. Me queda 3 y este es positivo. Quiere decir que aquí esto es positivo. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí de esta función aquí? Que cuando es positivo, crece. Cuando es negativo, decrece. Cuando es positivo, crece. Entonces ustedes dirán, ah, profesor, ¿y dónde crece? En este intervalo. En el intervalo que está entre menos 1 y 1. Pero cuando pasa de 1 al intervalo de 1 a 3, la función decrece. Y luego, cuando pasa al otro... ¿Esto respecto con el eje Y? ¿O no? ¿Cómo con el eje Y? O sea, no, cuando es que yo lo que había entendido era que cuando llegaba al 2, por ejemplo, por la izquierda venía decreciendo. Y cuando se iba desde el 2 hacia la derecha, crecía, ¿verdad? Ah, en el otro ejercicio sí, pero en este no. Ah, vale. Ah, sorry, me quedé pegado. Ya. Entonces vamos a hacer la gráfica de esto para que lo vean. No pierdan de vista esto. En dos partes crece y en una decrece.
Entonces yo me voy aquí nuevamente al auxiliar que tengo aquí. Vamos a borrar este. Vamos a tomar un nuevo gráfico y voy a escribir la función. La función era x elevado a la 3. Después se le restaba menos 6x al cuadrado. Después yo le sumaba 9x. Y finalmente yo le restaba 2. Entonces uno viene y dice, ajá, profesor, pero ¿cómo hago yo para analizar esto acá? Yo le puedo colocar aquí puntos especiales a ver si aparecen todos. Entonces en los puntos especiales voy a quitar los que no me interesan. ¿Ok? Voy a quitar este. Voy a quitar este. Y voy a quedarme solo con este y con este. A este le voy a dar las coordenadas. Aunque nosotros podemos ver las coordenadas indudablemente aquí, mírenla. Y a este le voy a dar las coordenadas. Pero en la gráfica siempre es mucho mejor para poder ver. Entonces observen. La función aquí, desde menos infinito en x, va creciendo hasta que llega a 1. Miren. Y luego comienza a decrecer hasta que llega en 3. Y luego de 3 hasta infinito vuelve a crecer. Es decir, que de menos infinito a 1 crece. De 1 a 3 decrece. Y de 3 a infinito crece. Y resulta que eso es lo que aparece aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ya sabemos cómo determinar cuándo una función crece y cuándo decrece. Vamos a estudiar ahora el segundo punto. El segundo punto que tenemos es cuando vamos a determinar los extremos de una función. Y los extremos los vamos a categorizar entre máximos y mínimos. Aquí acento. Los máximos y los mínimos pueden ser locales o pueden ser absolutos. Y ya les voy a explicar de qué trata eso. Voy a subrayar esto aquí. ¿Ok? Voy a hacer un sistema referencial como el que hicimos ahorita. Voy a trazar una recta aquí que va a ser mi eje X y otra recta aquí que va a ser mi eje Y. Sobre esa recta yo vengo, la identifico correctamente y digo, bueno, aquí tengo el Y y aquí yo tengo el X. Y ahora voy a trazar una función. Esa función la voy a trazar en rojo. ¿Cómo? Aparte de los locales y los absolutos. Ya les voy a explicar con la gráfica la diferencia, ¿ok? Voy a partir de aquí. Voy a partir de aquí. Y voy a dibujar una gráfica que hace esto, miren. Y después hace esto. Y después hace esto. Y después hace esto. Resulta que yo voy a restringir esto en un intervalo. Y voy a decir el intervalo que va desde aquí hasta aquí. Es decir, que si este X es A y este X es B, el intervalo es de la forma AB, ¿cierto? Y resulta que lo que está en rojo aquí es la función f de x igual a y. Yo voy a poner aquí el punto más alto. Y voy a poner, por ejemplo, por aquí el punto más bajo. Y voy a poner por acá el punto más alto. ¿Cuántos puntos más altos hay? ¿Mm? ¿Cuántos puntos altos hay? 2. 2. Entonces aquí va a existir un máximo. ¿De quién? De la función. Pero aquí también es un máximo. Resulta que estos dos máximos en el intervalo se llaman máximos locales, porque están localizados en un intervalo. Ahora,
Si yo quito los intervalos y hago el estudio sobre toda la recta real, es decir, sobre todo esto, el más grande es este. Entonces este sería el máximo absoluto, porque es el más grande. Pero cuando yo estoy estudiando en un intervalo, los máximos que yo obtengo son máximos locales, porque están localizados en intervalos. Y los absolutos en todo el campo real. Ahora, aquí en la parte más baja, ¿qué habría? El mínimo de la función. Ese mínimo que está allí es un mínimo relativo o local. ¿Ok? Para que sea absoluto, no tendría que haber más, sino solo ese, pero todo campo real. ¿Estamos de acuerdo ya? Profesor, Sí. en este caso se supone que este gráfico seguiría hasta el infinito, o usted está trabajando aquí en estos intervalos, ¿no? O sea, me refiero para que ¿cómo decirlo? El extremo mínimo sea absoluto. Sí, aquí lo estoy restringiendo entre A y B, pero puede irse al infinito, no hay problema. ¿Ya? Puede Entonces irse ese al mínimo infinito. que está justo al medio sería un mínimo local. Este es un mínimo local, exactamente. Y el pic que estaba acá a la izquierda, el punto más alto, entonces también sería máximo local, ¿verdad? A la Sí, izquierda. Ya vale. este. Sí, este es local y este también es local. Es Vale, gracias. absoluto es cuando es en todo el real, cuando es infinito, ¿ya? Vamos a continuar. Aquí yo también les hice un resumen. Fíjense cómo va a ser el resumen. Porque es toda una teoría, pero factor tiempo. Si yo tengo que la derivada de una función pasa de positivo a negativo, es decir, una función pasa de positivo a negativo en un punto x igual a c, y ustedes dicen, profesor, ¿y ese punto cuál sería? Miren acá. Es como si yo les digo que en este intervalo pasó de más a menos en el punto 1. Miren. Es como si yo les digo acá en la tabla, la derivada aquí vale más, perdón. Y aquí vale menos. ¿Y por dónde pasó? Por el número 1. ¿Ok? Parece una carita. Entonces, si la derivada de una función pasa de más a menos en un valor x igual a c, entonces ustedes pueden concluir que la función f de x va a tener un máximo. ¿Cómo dijo, profe? ¿Podría repetirlo, por favor? Que si la función derivada pasa de más a menos en el punto xc, entonces la función original va a tener un máximo local en el punto x igual a c. De igual forma, si ahora la función derivada va a pasar, pero esta vez de menos a más, coma, en el punto x igual a c, entonces la función f de x va a tener un mínimo local. ¿Ok? ¿En qué punto? En el punto x igual a c. Y algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y las derivadas siempre pasan de un signo a otro? No necesariamente. Esa es la tercera. Si una función no pasa de signo, Profesor, disculpe. ¿sí? ¿Me podría explicar lo acá del mínimo local? Que justo se me cortó el internet y no escuché. Ya. Pero aquí, No, el de arriba, que está justo arriba. ya le voy a explicar. Vale. Entonces, cuando la función no pasa de signo en x igual a c, f de x no tiene máximo ni mínimo. Por supuesto, en x igual a c.
Lo que quiero hacer es la referencia con esto, joven. Vamos a hacer otro gráfico más abajo para que lo vea. Vamos a suponer que yo tengo un sistema referencial. ¿Ok? Y yo trazo aquí una recta. Y yo por aquí trazo otra recta. Este es el eje X y este es el eje Y. Y ahora yo voy a trazar una curva. Y la curva hace esto, fíjese. Viene aquí recta. Y de pronto hace esto. Sube, baja, sube mucho, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir mucho, vuelve a bajar y aquí sigue infinito. Si el comportamiento de esta función para la derecha y para la izquierda aquí permanece constante, yo tengo que estudiar la función donde se están presentando los cambios. Entonces yo digo, bueno, yo voy a restringir esto, por ejemplo, coloco un valor aquí de X y proyecto aquí y digo, voy a estudiar la función a partir de aquí. Y digo, este es el X igual a. Y de igual forma, yo voy a restringir aquí y voy a llegar aquí y voy a estudiar la función en B. Cuando yo estoy aquí, yo vengo y observo. Aquí hay un punto alto, aquí otro punto alto, aquí otro punto alto y aquí otro punto alto. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuántos máximos tiene la función? 1, 2, 3 y 4. Cada uno de ellos son máximos locales. Este es local porque está en este pedacito. Este es local. Pero si yo le digo, ¿cuál es el máximo más grande de la función? Es este que está aquí. De igual forma, uno puede decir, entonces yo puedo decir que aquí hay un mínimo, que aquí hay otro mínimo, que aquí hay otro mínimo. Estos dos mínimos aparentemente están iguales. Y este mínimo está un poquito más abajo. Quiere decir que de todos los mínimos, el mínimo que está más abajo es este que está aquí. Si yo quito esto y quito esto, este sería mi máximo absoluto y este sería mi mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque es el más grande de los máximos y este es el más pequeño de los mínimos. Pero cada uno de ellos por separado son máximos locales y cada uno de estos por separado son mínimos locales. ¿Entendió? ¿Ah? Sí, profe, sí, entendí. Muy Claro. bien, muy bien. Vamos a estudiar ahora otra función, pero ahora que tenga trigonometría. Vamos a colocar por aquí ejemplo. Voy a escribir una función, la voy a llamar g de x, que va a ser igual a x, y le voy a sumar la función 2 veces el seno de x. Y quiero saber cómo es el comportamiento respecto al crecimiento. Y quiero saber también cuáles son sus extremos. Cuando yo hablo de extremos, recuerden que estoy hablando de máximos y estoy hablando de mínimos. ¿Ok? Entonces, el primer paso que yo voy a hacer aquí es decir, si yo voy a derivar esta función, cuando yo vaya a conseguir las soluciones que están en el ángulo, me van a dar infinitas soluciones. Es decir, que el ejercicio debe estar restringido. ¿Y cuál va a ser la restricción? Un intervalo. Es decir, que yo voy a estudiar este ejercicio en el intervalo 0, 2, de 0 hasta 2pi cerrado. ¿Ok? Cerrado. Esto es una restricción. ¿Por qué? Porque si no lo hago, yo ahora se los muestro en una gráfica, me van a dar infinitas soluciones. Entonces, el primer paso que se hace es que yo tomo la función y yo la derivo. Cuando yo la derivo, la derivada de x me queda 1. Cuando yo derivo 2 senos de x, aplico regla del múltiplo constante y la derivada del seno, que es el coseno. Es decir, que me queda 2 cosenos de x. Aquí, ¿qué voy a hallar ahora? Lo que hicimos en el ejercicio pasado. Los puntos, ¿qué? Críticos. ¿Y quiénes son esos puntos críticos? Son los puntos donde se anula la derivada.
Entonces yo digo, bueno, g' de x lo voy a hacer 0. Esto va a implicar de que 1 más 2 cosenos de x lo voy a hacer 0. ¿Con qué finalidad se hace eso? De hallar los puntos críticos para delimitar y encontrar los intervalos. Entonces de aquí yo vengo y resuelvo. Esto se cumple si y solo si 2 veces el coseno de x va a ser igual 1. Lo escribo acá y es quédame esto menos 1. El 2 va a pasar a dividir. Entonces me va a quedar que esto se cumple si y solo si el coseno del ángulo x va a ser igual a menos 1 sobre 2. Ahora, aquí yo vengo y aplico arco coseno, como en la tarea calificada número 3. Y digo arco coseno del valor de menos 1/2. Ustedes son expertos en eso. ¿Cuánto me da el resultado? 120. 120. Una forma de poder visualizarlo, ya va. Una forma de poder visualizarlo es que nosotros utilicemos la calculadora. Y yo en la calculadora digo 1, lo divido entre 2 y me da 0,5. Le pongo negativo y le digo arco coseno. Y aquí están los 120 grados. Entonces yo digo acá, ok. Esto me da aquí 120 grados, que eso es equivalente a decir, por aproximación, a 2 pi tercios. Voy a escribir los dos sistemas para que no se me confundan en la prueba. Ahora, cuando yo tengo esto, si yo no hubiese escrito aquí esta restricción, aquí hubiese tenido que escribir más 2kpi o aquí más k360. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto, esta restricción lo que me está diciendo a mí es que eso es una vuelta. ¿Ok? Una sola vuelta. De eso era 2 pi, eso es una vuelta. Ok, ya tengo esto. ¿Habrá más soluciones de esto? ¿Ah? Yo estoy seguro de que ya más de uno lo habrá visto. Me voy al círculo trigonométrico. 420. No, ¿Ah? 240, ¿no? 240. ¿Usted me puede decir por qué 240? Porque eso es lo que le falta para llegar a 360. Eso es lo que le falta agregar a 360. Todavía le falta. Dígame algo más para que me convenza. Porque el coseno es negativo. Esa sí es la respuesta. Resulta de que eso está muy bien. Resulta que aquí el coseno me está dando negativo, mírenlo. ¿Y dónde es negativo el coseno? En el segundo cuadrante, perdón. En el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces fíjense qué es lo que vamos a hacer para que recordemos cómo se hace esto. Resulta que yo puedo dividir esto en 3 partes iguales. Aquí hay 30 grados, aquí 60 grados y este es 90 y este es 30 más. ¿Cierto? Un poquito más acá. Quiere decir que si yo trazo una línea acá, el ángulo que yo estoy definiendo aquí, desde aquí hasta aquí, vale 60 grados. Pero, si yo en vez de haber hecho esto, yo vengo y trazo la línea aquí, donde este es 90 y este es 30, resulta de que ahora todo el ángulo que yo tengo desde aquí hasta aquí, que lo voy a marcar correctamente, son 120 grados y es negativo. Y esa es la solución que tengo yo ahí de 120. Ahora, para conseguir el otro, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Bueno, yo vengo y digo, voy a hacer una proyección y digo, voy a proyectar aquí abajo. Y cuando yo proyecto aquí abajo, digo, yo voy a conseguir aquí este. Y si nosotros vemos en esta expresión, el ángulo con el cual yo tengo que trabajar ahora va a ser este verde que estoy trazando aquí completo, que llega hasta aquí. Si desde aquí hasta aquí eso vale 90 grados, yo le sumo aquí, perdón, 180, disculpen.
Si desde aquí hasta aquí esto vale 180 grados, yo le tengo que sumar este pedacito que es simétrico opuesto por el vértice a este, que vale 60. Y al sumarle los 60 grados me quedan 240 grados, que es lo que vale el ángulo verde. En otras palabras, la otra solución X va a ser 240 grados, que es el equivalente a 4 pi tercios. Ya teniendo claro esto, yo digo, aquí tengo ya los puntos críticos. Con los puntos críticos, ¿qué voy a elaborar? Los intervalos. Entonces ustedes automáticamente dicen, yo voy a trazar una recta. Sobre la recta voy a colocar los dos puntos críticos. Voy a colocar uno aquí. Ese primer punto crítico vale 120 grados, que es equivalente a 2 pi tercios. Y voy a colocar el otro aquí, que vale 240 grados, que es equivalente a 4 pi tercios. Ahora, como el intervalo es cerrado aquí y aquí, este intervalo comienza en 0 y termina aquí en 360 grados, que es el equivalente a 2 pi. Y este 0 y 2 pi es el que está descrito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí yo voy a tener un intervalo 1, un intervalo 2 y un intervalo 3. El intervalo número 1 va a ser 0 menor que x menor que 2 pi tercios. O si ustedes prefieren, 120 grados. El del centro mayor que 2 pi tercios y menor que 4 pi tercios. Si ustedes prefieren, 120 y 240. Y el tercer intervalo mayor que 4 pi tercios y menor que 2 pi. Si ustedes prefieren, 240 y 360. Ahora, yo voy a escoger puntos aquí, un punto aquí, un punto aquí y un punto aquí, que son puntos de prueba. No tienen por qué estar en el centro. Entonces yo hago una pregunta. Si este es 0 y este es 120, yo me voy al gráfico. 0 está aquí, mírenlo. 0 está aquí. Y 120 está aquí. ¿Qué ángulo puedo escoger entre ellos dos? Cualquiera. Voy a escoger 60, que está entre ellos dos, aquí este. Entonces digo, bueno, voy a escoger por acá 60 grados, que es equivalente a pi tercio. Voy a escoger uno entre ellos dos, es decir, entre 120 y 240. Entonces yo vengo y me voy acá y digo, resulta de que 120 está aquí y 240 está aquí. ¿Cuál puedo escoger? Bueno, escojo este, que es 180. Entonces digo, bueno, entonces aquí voy a escoger 180 grados o pi, que es el equivalente. Y aquí el último punto que voy a escoger está entre 240 y 360. Resulta de que si nosotros lo vemos en perspectiva, aquí está 240 y aquí está 360. ¿Cuál puedo escoger? El que quiera. Escojo este, que es 3 pi medio. Entonces digo acá, voy a escoger entonces este, que es 270 grados, que es equivalente a 3 pi medio, perdón, 3 pi medio. Ya teniendo eso, yo puedo crear mi tabla para poder hacer el ajuste. Entonces vamos a hacer la tabla. Tomemos otro hojito por aquí. Profesor, ¿podría Ajá. explicar cómo calculó las soluciones en la circunferencia? Que no entendí muy bien, por favor. Las soluciones son 120 que la calculamos, que me dio esta. Pero como el coseno, es como yo le pregunto, por ejemplo, el coseno en el primer cuadrante es positivo, en el segundo cuadrante es negativo, en el tercer cuadrante es negativo y en el cuarto cuadrante es positivo. Es decir que, si usted lo ve en perspectiva, este no me sirve y este no me sirve. Me sirve este. Pero como este es 120 grados,
yo tengo que trabajar con la proyección de él en el tercer cuadrante. Y cuando yo proyecto me doy cuenta que es el simétrico de este, mire. Ah, vale. Y disculpe, A todo este 180 yo le tengo que sumar este que vale 60. Porque resulta de que este ángulo que está acá, mire, lo voy a marcar. es negativo. Este O sea, y este rayita vale 60. Entonces, si este vale 60 y todo este vale 180, el resultado es 240. Ok. vale. Entonces quedamos que íbamos a hacer ¿qué cosa? La tabla. Voy a escribir por acá la función derivada para que no la perdamos de vista. G' era igual a 1 más 2 veces el coseno de x. Entonces aquí voy a escribir los intervalos. Después voy a escribir aquí los valores que estoy tomando de prueba. Después aquí voy a tomar el signo de G'. Y también vamos a ver si crece o decrece. Y aquí vamos a establecer los extremos. Es decir, que esta tablita tiene varias líneas. Entonces vamos a ver. Haríamos una aquí. Haríamos otra aquí. Ahora vamos a escribir primera, ¿cómo se llama? Primer intervalo aquí. Lo voy a dejar hasta aquí. Después segundo intervalo. Y después tercer intervalo. Y ustedes dicen, profesor, ¿y por qué no lo lleva hasta allá? Ya se van a dar cuenta por qué. Aquí voy con el primer intervalo. Aquí voy con los valores que voy a sustituir. Aquí voy con... Vamos a quitar esto que está aquí. Vamos a escribir la rayita. Aquí va a ser el signo de la función. Y vamos a quitar esto también. Entonces aquí vamos a escribir otro rayito. Para saber aquí cómo se comporta la función. Y vamos a ver cómo borramos aquí. Vamos a ir quitando aquí este. Vamos a ir quitando este. Vamos a ir quitando este. Y vamos a establecer aquí que estos son los extremos. Aquí esto es la función g de x. Y aquí es la función g' de x. ¿Ok? ¿Cuál es el primer intervalo? Voy a escribirlo en grados para que no tengan dificultad. El primero va a comenzar en 0, menor que x, menor que 120 grados. El otro es 120 grados, menor que x, menor que 240 grados. Y el último es 240 grados, menor que x, menor que 360 grados. ¿Qué valor escogí yo aquí? 60 grados. Miren que ese es el que está aquí. Y después 180 y después 270. Entonces aquí escribo después, ¿cuánto dijimos? 180. 180 y aquí 270 grados. Ahora vamos a analizar el símbolo de la función, el símbolo. ¿Qué signo tiene, perdón? Entonces yo digo G' lo voy a evaluar en 60 grados. Es decir, que eso es 1 más 2 veces el coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados es un medio, por 2 es 1, más 1 es 2. Quiere decir que me das 2 y eso es positivo. Entonces yo escribo aquí, este es positivo. Entonces digo, yo voy ahora a evaluar el otro. G' lo voy a evaluar ahora en 180 grados. Eso es 1 más 2 veces el coseno de 180 grados. Coseno de 180 es menos 1. Por 2, menos 2. Menos 2 más 1 me da menos 1. Y menos 1 es menor que 0. Quiere decir que ahora el signo de la función aquí es negativo. ¿Cómo de menos 1? Ahora yo tomo nuevamente la función G' y lo voy a evaluar en 270 grados.
Eso me da 1 más 2 veces el coseno de 270 grados. Coseno de 270 grados, eso es 0. Por 2 es 0. Más 1 es 1. Y 1 es positivo. Quiere decir que aquí esto es positivo. ¿Qué conclusión puedo ver con esto? Ah, bueno, aquí puedo decir aquí que como es positiva la derivada, aquí la función crece. Aquí la función decrece. Y aquí la función crece. Ahora, observemos algo. La función aquí está pasando de más a menos. Está pasando de más a menos. Entonces yo me voy arriba. Y dice que cuando pasa de más a menos, ¿qué tiene la función? Un máximo en este punto. Entonces ustedes dicen acá, ah, está pasando de más a menos, quiere decir que la función f de x tiene un máximo, ¿en dónde? En x igual, y si nosotros vemos el punto, este punto no pertenece ni a este intervalo ni a este intervalo, pero este punto, vamos a ponerlo aquí en rojo para que se vea, pero este punto 120 es el punto común de salto de ellos dos. Quiere decir que el máximo se está dando aquí en 120 grados, cuando vale esto. Ahora, si nosotros vemos acá, la función ahora está negativa, la derivada, y ahora pasa de negativo, va a pasar a positivo. Y cuando la función pasa de negativo a positivo, nos vamos arriba y vemos que cuando pasa de negativo a positivo, en este punto común, la función tiene un mínimo. Entonces ustedes dicen, ah, ok, entonces la función va a tener aquí un mínimo cuando x vale, ¿cuánto? Marcamos aquí y vemos que el punto común de salto entre uno y otro es 240 grados. Si no lo ven ahí, lo pueden ver aquí. Fíjense, aquí es 120. Entonces aquí ustedes pueden decir de que la derivada les dio positiva. De aquí la derivada le dio negativa y aquí le dio positiva. Entonces aquí va de más a menos. ¿Y por dónde pasa? Por este punto. Aquí va de menos a más. ¿Y por dónde pasa? Por este punto. Y eso lo pueden llevar ustedes a la tabla, que es un poco como más decente a la hora para poder ver los resultados específicos que estamos buscando. Conclusión de esto. Entonces ustedes dicen f de x crece en dos intervalos. El primero de 0 hasta 120 grados. Vamos a escribirlo en el sistema radian, entre 2 pi tercios. ¿Y dónde más crece? En el último, en el que comienza en 4 pi tercios y termina en 2 pi. La función ahora decrece en el intervalo que está entre 2 pi tercios y 4 pi tercios. Y finalmente ustedes dicen f de x tiene un máximo local, dos puntos. ¿En cuál punto? El que me dio máximo fue 2 pi tercios y la función evaluada en 2 pi tercios. ¿Y dónde tiene un mínimo? Ustedes dicen que f de x, dos puntos, tiene un mínimo local. ¿En dónde? En el punto 4 pi tercios, coma, la función evaluada en 4 pi tercios. ¿Por qué? Porque esto es una coordenada en x y una coordenada en y. ¿Cómo se verifica eso? Con una gráfica. Vamos a ver. En la gráfica nosotros tenemos que... Vamos a borrar esto. Y vamos a escribir aquí la función.
¿Cuál es la función original? La que decía que era x y yo le sumaba el seno. Le sumaba la función seno de x. Aquí está la función, mírenla. Ahora la voy a disminuir. La voy a poner pequeñita, miren. Es infinita. Y si la podemos aumentar, uno viene y dice, aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo. Aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo. Aquí hay un máximo, mínimo. Y el comportamiento es el mismo. Por eso nosotros restringimos. Para poder restringir, utilizamos un comando que nosotros vimos en la primera unidad que se llama si, que es el condicional. Entonces, en ese condicional escojo aquí y en la condición voy a colocar los x que son mayores que 0 y menor que 2pi. El intervalo cerrado 0, 2pi. Entonces digo 0 menor o igual que x menor o igual que 2pi. ¿Y cuál va a ser la condición? Bueno, la función. Y le coloco la función f. Y fíjense qué ocurre. Vamos a colocarle esto otro color para que lo podamos ver. Le voy a colocar rojo. Y si ustedes ven el rojo está aquí, mírenlo. Para que se pueda ver bien voy a quitar el otro. Y miren, aquí está la función. Ahora, el único inconveniente que yo tengo acá es que esto está en el sistema numérico normal. Vamos a ver si lo podemos hacer con el sistema radian. Vamos a hacerlo, no me da opción sino de pi medio en pi medio. Le voy a colocar este. Y si ustedes pueden ver, la función comienza aquí, en 0. Sube, baja y vuelve a subir. Y llega hasta aquí. Cuando x precisamente, ¿cuánto vale? 2pi. Una forma de poder visualizar eso es si yo le pongo un punto. Y al punto yo vengo y le digo configuración. Y le digo que me dé simplemente los valores. Ya teniendo los valores yo le puedo decir play y ver de que la función llega hasta allí. ¿Ok? Lo podemos volver a poner abajo, fíjense, ¿no? Aquí, x vale 0. Pero cuando se va hasta arriba, el x vale 6.28, que si nosotros la proyectamos, equivale con 2pi. Entonces la función sube, baja y sube, fíjense. Miren, sube, baja y sube. Crecimiento, decrecimiento. Aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta acá, jóvenes, porque creo que hemos hablado suficiente.